Antes de empezar, quiero invitarte a las ferias dominicales del Prado en la ciudad de La Paz, donde podrás encontrar a muchos youtubers de esta ciudad con los que podrás interactuar, divertirte, bailar y llevarte unos cuantos premios. Sin más, comencemos con el video de esta semana. La pequeña parroquia de Borley es una desolada región escasamente poblada cerca de la costa este de Inglaterra, en el condado de Essex, cerca de la frontera con Suffolk. Es un lugar de aspecto sombrío, adecuado para uno de los casos mejor documentados y controvertidos de los tiempos modernos. Una serie de extraños sucesos se produjeron en una mansión de estilo victoriano que terminó siendo conocido como la casa más encantada de Inglaterra. Borley debe su fama principalmente al incontenible Harry Price, fundador del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica y el más famoso cazador de fantasmas de su tiempo. En 1929 había oído hablar de trastornos peculiares en la casa curial de Borley, en una construcción de mampostería erigida en 1863 como una residencia para los pastores de la iglesia local. Desde el principio, se cuenta que los residentes de la casa fueron perturbados por apariciones fantasmales y ruidos extraños. Un hombre sin una cabeza y una chica blanca. También se oyó como si alguien arrastrara pasos y golpes en su interior. Luego estaba la figura fantasmal de una monja que vagaba sin descanso por toda la casa y el jardín, con la cabeza hacia abajo y como si pensara. La tradición local tenía una explicación romántica. Se decía que el sitio de la casa había sido una vez convento para un monasterio en el siglo XIII. Un monje y una hermosa joven novicia fueron capturados mientras trataban de huir para casarse. El monje fue ahorcado y la aspirante a ser monja fue encerrada de por vida en el convento. Para un investigador experimentado de los acontecimientos paranormales, tales cosas deben haber parecido una vieja historia, y los espíritus de monjas y monjes, así como los carros espectrales, son figuras en la historia de fantasmas que ya son muy repetidas, pero los fenómenos de Borley demostraron ser mucho más complejos. Más o menos al mismo tiempo que Harry Price estaba interesado en Borley, la mansión comenzó a apuntar a la actividad energética de un poltergeist. Las campanas sonaron, las luces se encendieron a sí mismas y los objetos volaban por el aire. En 1930, el reverendo Lionel Foister y su atractiva esposa, mucho más joven que él, se trasladaron a la casa y vieron las manifestaciones sobrenaturales, las cuales se volvieron más frecuentes, y un nuevo fenómeno que Price encuentra solo en los anales paranormales. Manifiestan mensajes escritos. Los misteriosos mensajes comenzaron a aparecer en las paredes y pedazos de papel esparcidos alrededor de la casa. En 1937, cuando el edificio había sido abandonado, Price había alquilado la casa durante un año y se instaló con una rotación de observadores para documentar los fenómenos. Más tarde, escribió 2 libros de divulgación sobre el caso, también dando numerosas conferencias y entrevistas en la radio sobre este tema. La publicidad incesante causada por los libros de Price hizo de Borley un lugar famoso y era el objetivo de los investigadores rivales que durante décadas habían luchado con el misterio. Los detractores dicen que este caso imitaba las técnicas de investigación y en particular su equipo de observadores aficionados, reclutados por anuncios en los periódicos. Los críticos incluso sugirieron que Price había orquestado por lo menos algunos de los supuestos fenómenos poltergeist. Al final, sin embargo, el controvertido cazador de fantasmas finalmente encontró evidencia de una tragedia pasada, distante, que parecía explicar las apariciones y convenció a muchos de que las manifestaciones eran auténticas. Poco después de mudarse a la casa parroquial, Marianne Foister encontró un viejo sobre con su nombre y escribió lo que sea. Colocó el sobre en el mismo lugar. La patética respuesta "descanso" vino en cuestión. La historia de la casa se inicia cuando el reverendo Henry Dawson Ellis Bull, que se convirtió en pastor de la iglesia Borley en 1862, fue perturbado por las historias de fantasmas en su parroquia y no dudó en construir su nuevo hogar en el lugar donde les fue dicho, además, que eran más propensos a ser atormentados por los espíritus inquietos de la localidad. Según la leyenda local, la casa curial de Borley fue construida sobre las ruinas de 2 estructuras
estructuras de base muchos más antiguas. Estas eran el solar de la noble familia de Waldegrave y un antiguo monasterio. Con los años, los servidores y las hijas fueron continuamente acosados por ruidos extraños, huellas fantasmales y el aspecto inquietante de figuras fantasmales. Bull, sin embargo, parecía que consideraba estas rarezas como una forma espléndida de diversión. Incluso construyó un kiosco donde él y su hijo mayor, Harry, podría disfrutar de un cigarro después de la cena mientras veían las excursiones crepusculares de una monja fantasmal. Con la muerte de su padre en 1892, la rectoría, los fantasmas y la parroquia pasó a manos de Harry, que se quedó ahí hasta su muerte en 1927. Sin embargo, el sucesor de Bull, el reverendo Guy Smith, abandonó la rectoría solo un año después de haber sido instalado, ya que fue molestado por los fantasmas de Borley, que aparentemente se habían unido a un poltergeist, y el estado deplorable de la casa era cada vez más ruinoso. Hasta entonces, los fantasmas de Borley parecían relativamente benignos. Eso cambió cuando el reverendo Lionel Foyster y su esposa Marianne se mudaron allí en octubre de 1930. Los latidos dentro de las paredes eran más fuertes y más insistentes, los muebles se movían y las puertas parecían cerrarse por sí mismas. Más preocupante fue la violencia que parecía estar dirigida contra Marianne, que fue arrojada de la cama, golpeada varias veces con una pesada mano invisible y obligada a esquivar objetos pesados que volaban por la noche y también en el día. Durante el año en el que alquiló la antigua rectoría, nuevos fenómenos hubieron en Borley. Harry Priest y su equipo no lo habían descubierto, pero un evento sensacional dio una información para obtener la solución que estaba buscando Price. El descubrimiento se hizo a través del uso de la plancheta, instrumento equipado con un lápiz que se mueve, supuestamente guiado por los espíritus. En una mesa de dibujo, la escritura del mensaje de la mano de un asistente, un supuesto espíritu que se identificó como Mary Lavery, dijo que había sido una monja del siglo XII en Francia, pero dejó el hábito para casarse con Henry Waldegrave, el miembro de la familia rica cuya casa se levantaba un día en punto en que ahora está la residencia de este pastor. En el solar, algún tiempo después, habría sido estrangulada por su marido para ocultar sus restos en el sótano. La historia parecía explicar el fenómeno más emocionante del lugar. La cifra de angustia de los mensajes de la monja que se escribieron podían ser interpretados como evidencia de que la mujer fue enterrada en tierra no consagrada y por lo tanto estaba condenada a vagar para siempre en una vana búsqueda de una paz que no llegaría. En marzo de 1938, 5 meses después del mensaje de Mary Lavery, afirma que otro espíritu se manifestó sobre el tema con la predicción de que un incendio ocurriría esa noche y que la prueba del asesinato de esta monja sería encontrada en sus ruinas. Hubo un incendio en Borley esa noche. El fuego se inició cuando el nuevo propietario, el capitán W.G. Gregson, estaba desempacando los libros, cuando una lámpara en el vestíbulo cayó dando inicio a un incendio. El fuego se extendió rápidamente a una antigua rectoría de Borley, evidencia física que serviría para explicar la inquietante historia. Por diversas razones, solo el excusado Gregson fue excavado en 1943. Mira debajo del piso de ladrillo en el sótano. Estaba uno de los mensajes de los espíritus después de un día de la excavación. El equipo de Price encontró unos huesos frágiles que eventualmente se identificaron como perteneciente a una mujer joven. Para Price, la evidencia de que había algo de verdad en la historia de la monja asesinada. Luego de darle cristiana sepultura a los huesos, se le dio al fantasma de la rectoría de Borley la paz que tanto buscaba y no podía hallar. Nunca se oyó de nuevo hablar de fantasmas en la casa en ruinas, que finalmente fue demolida en 1944.